Estuvo hablando a través en nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces comenzando con el tema de la raíz del pecado, me gustaría comenzar con Génesis, que es obviamente donde comienza todo. En la parte de Génesis 3, del 1 al 13, donde la serpiente como tienta a Eva, pero como quiero dar como aquí mi opinión, y haciendo referencia un poco a un libro llamado El pecado de Sodoma, del autor César Vidal, donde hace contraste en este tema y en Ezequiel, donde habla de Sodoma y Gomorra. Y este autor habla que una de las como cosas que Dios acusó a Sodoma y Gomorra en Ezequiel es que ellos estaban cayendo en una soberbia muy grande. Soberbia, abundancia de pan, y no recuerdo exactamente qué otra cosa, pero voy a comenzar con la parte de soberbia. Cuando, cuando la serpiente tienta a Eva y le dice como, no es cierto, no es que no deban comerlo, sino que pues Dios sabe que serán como él si ustedes lo comen. Y algo que habla César Vidal aquí es como, el problema es que la soberbia es pensar que lo que nosotros creemos es mejor que lo que Dios te está mandando, ¿no? O sea, tu forma de razonar es superior a la que Dios te está diciendo, ¿no? Porque tú puedes decir, pues no tiene sentido esto, entonces lo voy a hacer. Y es lo mismo, ¿no? Como Dios solo le dijo a Eva, no comas esto porque morirás. Y la serpiente le hace dudar y le hace pensar y razonar por ella misma como, no, pues no debes de morir a fuerzas, ¿no? Como, tal vez si comes esto vas a ser igual a Dios. Y ella, conforme a su propio entendimiento y razonamiento, decide comerlo. Y ahí comienza esta gran separación abismal. El creer que lo que tú piensas es superior a lo que Dios te está mandando. Y no es como que seas religioso y no cuestiones nada y como que todo lo que te digan te lo tragues. Por supuesto que por eso es importante leer la Biblia, buscar a Dios, escudriñar en ella y siempre estudiarla. Pero hay cosas que Dios pone límites y por algo las pone, ¿no? Como hay cosas que yo a veces me pregunto por qué Dios puso este límite, ¿no? Como tal vez suene como una herejía para muchos, pero para mí es como, ¿por qué Dios puso el límite de hablar con estas personas que hablan con muertos? Debe de haber algo, porque claro que nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer, pero debe de haber una razón más allá, ¿no? Siempre que Dios decía no, era porque Él sabía que había algo más allá que nos esperaba. Hay otro libro que se llama El modelo de transformación del Antiguo Testamento y me fascina este libro, si tienen la oportunidad de buscarlo. Es como para personas que ya han conocido más de las escrituras y quieren ir más a profundidad. Y en este libro explica como que en el tiempo de la peste bubónica, el pueblo de Israel fue el único que no fue afectado por ella, porque Dios les había mandado en la ley como límites de higiene, como respecto al moho, a cuando la mujer está en su periodo, y cuando ellos necesitan hacer pues ir al baño, muchas otras cosas. Dios fue súper específico, muy rígido en las lineaciones de sanidad. Y por esto se vio el fruto cuando fue la peste bubónica. Se dice que más gente murió durante la peste bubónica que en la Segunda Guerra Mundial, pero el pueblo de Israel no fue tocado por él, porque siguieron los lineamientos de Dios. Y tal vez en ese tiempo no entendían como, pues qué tan malo está, pues como tocar algo que tiene ¿qué tiene de malo? No se ve tan malo. Pero Dios sabía las consecuencias, y es lo mismo aquí. Cuando Dios pone límites respecto al pecado es porque Él sabe las consecuencias como en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro estilo de vida. Y creo que por eso me gusta tanto cómo Dios
hace referencia también a esto más adelante en Éxodo, cuando dice como un poco de levadura fermenta toda la masa. Una vez que tú permites como un pensamiento, una idea, un sentimiento entrar a tu corazón, es como esta levadura que entra, y si tú no la sacas a tiempo, comienza a crecer y a crecer y crecer hasta que fermenta todo, ¿no? Todo en tu corazón. ¿Y por qué es importante el estar lejos del pecado? ¿O por qué es importante tener tu corazón tan limpio? Pues uno, pues porque somos cristianos, ¿no? Como o somos o no somos. Y esa es como la diferencia entre nosotros y el mundo. El que nosotros somos cuidadosos en cuidarnos del pecado y que no toque nuestras vidas, porque queremos traer la imagen de Dios aquí en la tierra a través de nosotros. Porque como cristianos, si nuestra meta principal es traer el reino de Dios aquí, es que nuestro corazón arda esto de que otras personas puedan conocer a Dios y acercarse a Él y rendirse a Él. Y si esto arde en tu corazón, entonces por lo tanto aborreces el pecado, ¿no? Pero no de una forma como mojigata, como así, o santurrona, sino de una forma como de odio esto porque no quiero corromper la imagen de Dios en la tierra. No quiero que piensen que Dios es malo con la gente o es grosero o habla mal de los demás o así chismes. Quiero que vean quién es Dios a través de mí y de lo que Él es capaz de hacer en las personas. Y con respecto a esta parte que habla de un poco de levadura fermenta toda la masa, quiero contar una historia que me sucedió cuando fui un tiempo a Canadá a hacer una escuela de discipulado y entrenamiento. Y allá pues es como vas a una base cristiana, estás con puros cristianos y todo esto, pero no todos los que van son como cristianos, ¿no? Muchos van obligados por sus padres. Y yo estaba haciendo esta escuela y tenía un compañero que no me agradaba nada, pero no me agradaba por la actitud que él tenía, ¿no? De como tratar de sacar ventaja de los demás, como engañándolos y haciéndolos creer que era un chico muy santo, pero realmente no le gustaba trabajar y así. Y a mí me molestaba mucho él porque me tocaba trabajar con él. Y entonces, pues, empecé a tener malos sentimientos contra él. Y yo sentía muy fuerte como Dios me estaba hablando de limpiar mi corazón contra él. Y era más y más, pero yo no quería porque cada vez me hacía enojar más. Y entonces llegó un punto donde nos tocaba a nosotros cargar leña para ayudar a la base, ¿no? Y eso era como cada semana. Y teníamos que a veces cargar leña por 3 horas y lanzarnos los troncos muy pesado, a -30 grados. Y este chico no se quería esforzar, no se quería mover, no quería que le aventara el tronco, porque todos nos aventábamos los troncos. Como muy delicado, no quería esforzarse para nada. Y yo estaba enojadísima, porque ya no sentía mis pies, ni mis manos, ni mi cara. Ya quería terminar y este chico no quería esforzarse. Y entonces, como en uno de mis arranques de enojo, le tiro un tronco, pero en vez de tirárselo como de forma horizontal, para que no lo lastimara, se lo lancé como de forma vertical. Y fue tan duro que se lo lancé que le dio en el brazo y él se cayó al suelo y empezó como a quejarse y a retorcerse. Y yo como en segundos pasaron como tantos pensamientos en mi cabeza como ya le rompí el brazo, esta es la consecuencia de no haber tenido dominio propio y de no haber limpiado mi corazón, me van a echar de aquí, etcétera, ¿no? El punto es que no le rompí el brazo, pero estuve a punto y él no pudo mover el brazo por bastantes días por el dolor. Y eso pues tal vez solo fue una cosa pequeña, pero es algo que he visto repetidamente en mi vida, ¿no? Cuando empiezo a tener un pensamiento que no es correcto o que no es como santo,
un sentimiento, a un pensamiento, todo esto cuando permito que pase sin llevarlo a Dios, sin tratar de corregirlo, se va haciendo cada vez más grande al llevarme al punto de que peco, ¿no? O sea, porque obviamente no soy santa y yo también batallo con el pecado, como en cosas específicas mías, pero es un patrón que he visto, ¿no? Como permito que entre, no lo limpio y en un punto de donde estoy más susceptible o más sensible a esto, caigo y caigo y caigo y me aleja más de Dios, me hace sentirme más condenada o más sucia o no digna y por lo tanto como mi efectividad de hablar de Dios, de tratar de reflejarlo, de varias cosas, decae porque no me siento digna, porque permití el pecado. Ahora no estoy diciendo como que nunca vamos a volver a pecar, ¿no? Como el pecado es algo con lo que siempre vamos a batallar, pero sin embargo, entender que es una batalla, no es como, es algo que estamos dejando que nos domine, por supuesto que no, es una batalla, lo que requiere que nosotros peleemos también en contra de esto, por cada vez más reflejar a Dios en nosotros, por cada vez más como santificarnos. Porque es verdad que cuando como llegas a vencer estos pecados, cada vez vas creciendo más como en tu intimidad con Dios, en tu cercanía con Él, ¿no? Porque venciste algo y claro que puedes vencerlo porque Cristo vive en ti. Y lo vences y cruzas como un nuevo, como si fuera una carrera de atletismo, y ya cruzaste esta nueva valla y la que sigue tal vez sea como más alta y vas, pero el punto es llegar a la meta de cruzar todas estas vallas. Y así es el pecado, ¿no? Y cada quien tiene ciertas cosas con las que peleamos, ¿no? Nos pelean con pornografía, masturbación, alcohol, drogas, y cada vez más vas pasando como estas gradas y hay veces que te caes y tal vez tienes que volver a la que pasó, pero el chiste es seguir, es seguir, es seguir por irnos santificando más, ¿no? Dios es quien nos hace santos, es el Espíritu Santo quien nos hace santos, pero nosotros también trabajamos en conjunto con ellos. No es un trabajo que Dios debe de hacer solo, es un trabajo que hacemos en conjunto. Es por eso que, al menos como a mí, Dios me ha hablado mucho como del ayuno, porque es una forma de ir creando un hábito de dominio propio para estar preparados para el pecado, ¿no? Si puedes batallar contra tu carne con algo que la carne ama en general, que nadie puede evitar esto que es la comida, es más fácil sobrepasar el pecado, lo cual nunca debemos confiarnos. Hubo momentos en los que yo llegué a hacer ayunos como durísimos, como de una semana, 3 días, como, no sé, 5 días. Mayormente el que más he llegado es de una semana, ¿no? Y con base a esto yo decía como, ya crucé esta super valla y ahora no voy a caer con ningún pecado porque ya llegué a un ayuno de una semana. Y ahí estuvo mi otro error de pecado, ¿no? Pensar que yo era suficiente, que era yo quien combatía el pecado. Yo estaba trabajando en conjunto con Dios para alcanzar un dominio propio, pero no era yo quien combatía el pecado, era mí, era el Espíritu Santo en mí, y sabiendo que no importa qué tanto logre, es a Dios a quien siempre debo de darle su lugar en mí, ante cualquier batalla. No soy yo quien las rompe estas batallas, ¿no? Al final de cuentas no fui yo quien rompió la muerte en mí, fue Cristo.
Entonces cuando lograba como hacer estos ayunos tan fuertes, tan duros, me confiaba y como pasaban cosas que para mí eran tentación y yo no me cuidaba y caía porque me había confiado en mí, había agarrado un cierto orgullo. Y en este momento, cuando yo me estaba haciendo como más, me estaba exponiendo más a estas tentaciones que eran mías, yo sí escuchaba la voz del Espíritu Santo diciendo como, cuidado, tú sabes, no te acerques. Pero en mi orgullo, en mi soberbia de la que habla Ezequiel 16:49, del pecado que cometió Sodoma, soberbia, pensando yo que era más inteligente que el consejo que me estaba dando el Espíritu Santo, me exponía a la tentación y hasta, pues sí, por un cierto orgullo de, no, sí, vas a ver cómo sí puedo. Y paz, caía de nuevo y la recuperación era más dolorosa porque decía, ya logré un ayuno, ya prometí tantas cosas a Dios, alcancé tal intimidad y ahora estoy de nuevo en la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Entonces las caídas eran más duras. Pero yo quiero hablar con aquí un punto importante. Del pecado, incluso Dios saca lo bueno. ¿Cómo lo digo? Como cuando pecamos, Dios no usa este fracaso así como que ya te ensuciaste, ya. Pero síguele, a ver qué. No, de cada pecado, Dios nos hace aprender más, nos hace madurar, nos hace crecer en nuestra fe, en nuestro entendimiento. Es como, pues sí, básicamente como si de alguna forma Dios usara el pecado para hacernos madurar, para hacernos crecer. Y esto es tan hermoso, la verdad, es muy hermoso. Algo que podría ser espantoso como el pecado que nos trae muerte y todo esto. Incluso Dios dice como, no, esto sigue estando bajo mi control. Yo lo voy a usar, pero si tú sigues, ¿no? Si tú sigues. Y yo lo voy a usar para bien tuyo. No es porque lo mismo pasa cuando tenemos malas temporadas, ¿no? Como dices, donde pasa una y otra cosa mala. Y de todo eso malo nosotros crecemos y aprendemos y se vuelven pruebas de fe y nos volvemos más fuertes en nuestra fe. Lo mismo, al menos ha sido así en mi vida, lo mismo Dios hace con el pecado. Es que Dios puede tomar lo más asqueroso y volverlo bueno. Como, y es algo que la Biblia dice, como Dios tomó lo peor del mundo, que éramos nosotros, para hacerlo bueno y mostrar su bien. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Como Dios les dice, ustedes eran un pueblo pequeño, el más insignificante de todos, a nadie le importaba a su pueblo, ¿no? Eran nadie, y yo los hice alguien para mostrar mi gloria y mi poder. Y Dios hace lo mismo con el pecado, como a través del pecado también nos fortalece, en no volver a caer, en aprender de nuestros errores y volvernos personas más maduras y con una cosmovisión más amplia, con una madurez emocional más amplia y con más sabiduría. Entonces, como quiero animar a las personas que están escuchando, si están batallando con el pecado, ¿cómo vencerlo? No es solo con ayuno, creo que mayormente el que hace todo es Dios. Y recuerdo cuando conocí a Dios y tenía tantas batallas, y eran cosas con las que yo no podía. Acababa de tener un tiempo con Dios y salía de mi cuarto y así pareciera que, no sé, y caía, ¿no? Y me importaba de lo peor y así. Y me volví a encerrar y decía, pues, ¿qué está pasando? Acabo de tener un tiempo de oración y ya otra vez me importé más. Y es que fue todo a través de la oración. Fue como Dios causando esta transformación a través de la oración. Fue entendiendo como Dios, de verdad,
que no puedo. O sea, yo sola no puedo combatir esto. Cuando menos me doy cuenta, ya estoy gritándole a la gente. Y fue un proceso en el que ni siquiera me di cuenta, solo me dejé guiar como a donde Dios me estaba llevando, de escuchar ciertas pláticas, ir a la iglesia, juntarme con cierto tipo de personas, y todo esto como Dios me empezó a mover, que fue que no sé ni en qué momento esas batallas desaparecieron, quedaron atrás. Y habían otras que eran más duras, que en las que Dios me pedía, como esto del ayuno, o pues dejar ciertos hábitos, como alejarme de ciertas personas. Y Dios va marcando el paso, ¿no? No es como que tú digas, pues mañana no voy a gritarle a mi hermana y me voy a proponer esto. No es así de fácil, porque cuando menos lo creas, tal vez no lo hiciste mañana, pero sí lo vas a hacer pasado mañana. Dios sabe cuál es la raíz de tu pecado, ¿no? Dios sabe cómo, si es que te estás juntando con ciertas personas, o si es que estás escuchando cierto tipo de música, o estás viendo ciertas cosas, y Dios te va a guiar como, aléjate de esto, deja de hacer aquello, júntate ahora con estas personas, muévete para este lugar, tal vez sea como, cambia de trabajo. Hubo una vez que a mí Dios me pidió renunciar a mi trabajo porque las personas que me estaban rodeando, una en específico, me estaba llevando a cosas muy malas. Y hay veces que es tan digno, tan necesario, tan como, se me va la palabra, tan que vale la pena rendirlo por alejarnos del pecado y estar bien con Dios. Porque tal vez como la vida parezca bien y digas como, no está pasando nada, o sea, soy feliz, tengo un buen sueldo y un coche y lo que sea, pero algo en tu corazón se está muriendo. Y cuando pase el tiempo y venga una situación, te vas a dar cuenta como, yo provoqué esto, esta muerte espiritual en mí, y me siento lejos y otra vez quiero volver, y ahora va a ser más difícil porque ya me alejé con bastante tiempo. Entonces sí, como quiero hacer como este repaso rápido antes de terminar, porque me faltan unos minutos. Punto número 1, como la raíz del pecado, mayormente es la soberbia. Es pensar que tu opinión es mejor que la de Dios, o que lo que tú piensas o razonas es mejor que lo que piensa o lo que te mandó Dios, más bien. Y creo que en este podría poner también un ejemplo muy bueno en la historia donde Pedro está pescando y le pide Jesús que lance la red para tal lado, ¿no? Pedro le dice, como he estado pescando toda la noche, no voy a encontrar nada ahí. O sea, Pedro era un pescador, ¿no? Es como si tú llegas y le dices a un médico, un arquitecto, siendo tú un administrador, que haga las cosas de cierta forma. Te vas a decir como, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices qué hacer, no? Tú no sabes, yo sí sé. Y así lo sintió Pedro, ¿no? Como Jesús dijo, lance tu red allá. Y en uno de los estudios que yo he hecho, como realmente no tenía nada de sentido lo que Jesús estaba pidiendo. O sea, como lógicamente respecto a lo que sabía en cualquier pescador se hubiera burlado, como no tiene sentido, se ve que estás hablando de algo que no sabes. Y Jesús le pide esto que no tenía sentido, como de algo que parecía que no sabía. Pero Pedro le dice así como, pero si tú lo pides, Señor, lo haré. Y entonces sale esta cosa tan grande de pescados. Lo mismo es cuando Dios nos dice, aléjate de tal o cual cosa, o haz tal o cual cosa. Y nosotros en nuestro racionamiento decimos como, no tiene sentido, Dios, ¿para qué me pides esto? Pero Dios sabe más que tú. Y tal vez donde no había nada, puede haber algo, porque Dios sabe más que tú, ¿no? No está mal cuestionar a Dios, pero sí está mal actuar en contra de lo que ella pidió. Cuestionar no está mal, como si tú eres su hijo, Dios no se va a asustar con que lo cuestiones. Creo que hasta a Dios le gusta
tener estas conversaciones con nosotros. Pero sí, a Dios no le gusta cuando tú decides actuar conforme a tu propio entendimiento, que creo que es algo que también la Biblia menciona. Entonces sí, pues punto número 1 del origen es la soberbia, ¿no? Pensar que puedes más y que sabes más y que no lo necesitas, en cuanto a decisiones y caminos que tomes. Ese es uno. El que sigue es como cómo combatirlo. Pues combatir el pecado es como pidiendo a Dios, reconociendo que tú no puedes, que no eres capaz, no eres tú Cristo, porque tú no eres Cristo, tú no venciste el pecado, fue Cristo, pero Cristo vive en ti. Y a través de eso tú puedes vencerlo, pero sin poniendo orgullo en ti. Y Dios moviéndose y transformándose, llegando a la siguiente etapa de sobrepasar, pero aún así nunca confiándonos de que sobrepasamos esta situación, sino sabiendo que aún que ya, como dijimos, ayer o todo este mes no le he gritado a mis padres o a mi esposa o lo que sea, ¿no? Pero seguimos siendo humanos y seguimos siendo susceptibles y podemos volver a caer. Y tercero, que me gustaría que recuerden muy bien, es esto de un poco de levadura fermenta toda la masa. Es estar checando tu corazón continuamente, porque al final de cuentas, cuando Jesús vino a este mundo, no vino como a reprender a los que ya se estaban reprendiendo, ¿no? Como no vino a decirle a las prostitutas, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas haciendo esto? O a los recaudadores de impuestos que ese tiempo era lo peor que podían existir. Era como Hacienda en México, no sé si en otros países sea así, pero era lo peor, ¿no? Los alcohólicos, todo esto. Dios no vino a decirle a toda esta gente como, oye, ¿qué te pasa de lo que estás haciendo? Eres un pecador, te vas a ir al infierno. No, Jesús vino a reprender a los que se estaban haciendo santos, que se estaban llamando a sí mismos santos. Porque Dios sabía que Jesús, sabía que dentro de su corazón seguían siendo sucios, incluso más que los otros, ¿no? Porque los otros sabían que estaban mal y se sentían en un hoyo y que ya no tenían otra escapatoria más que seguir viviendo así. Pero los otros, porque a la vista de todos eran perfectos, entonces se creían superiores y despreciaban a los demás, se volvían juiciosos y empezaba a ser un corazón tan sucio, tan puerco, que debajo de empezaban a pecar. Y era el peor pecado porque era como hipócrita, era como que, ¿cómo decirlo? Era a masas, porque ellos eran poderosos. Y los otros al menos solo era con su vida propia, ¿no? Pero estos eran a masas. Yo diría que muchos políticos llegan a caer en esto. Espero no escuche ningún político y si sí, pues tal vez no sea para ti. Pero es algo en lo que al menos caen muchos, ¿no? Como dar esta imagen de perfecto, buena persona y de repente como hizo tal barbaridad que afectó a miles de personas porque su corazón estaba sucio. Entonces yo acabaría con esto. Si tal vez te confundí en esta enseñanza, solo quisiera como que esta parte no la olvides. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y al final de cuentas, lo que hay en tu corazón, lo sucio que está en tu corazón, saldrá a la luz y la gente lo verá y afectarás a otros, ¿no? Porque ese era el motivo por que Dios odiaba el pecado, porque lastimaba a otros, porque afectaba a otros, no solo porque nos alejara de Dios, sino porque él sabía que el pecado siempre iba a lastimar a los demás. Y no creo que como cristiano, como quieras llevar esto en tu conciencia, ¿no? Como de, pues sí, dejo crecer el pecado, no pasa nada, nomás hago algo y ya afecté a los demás, pero no pasa nada, tal vez a mí no me afecte. Entonces sí, bueno, creo que hasta aquí llegó el tema. Voy a orar para cerrar. Padre, gracias porque
porque tú hablas de eso y tú te mueves y tu Espíritu Santo se mueve. Y tal vez como mi enseñanza no fue la mejor o pudo ser un poco revuelta, pero no dudo en que tu Espíritu Santo se mueve en la gente y enseña y deja una semilla. Y Dios, yo pido que cada persona que escuchó esto hoy, tú puedas ser quien les trae convicción, que sea tu Espíritu quien les pueda traer convicción, que si es solo una pequeña frase que dije en las que le puedes traer convicción, que así sea. En el nombre de Jesús, amén.